Hola, hola, hola. Que Dios los bendiga a todos les saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, amén. Que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes, amén, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén. Que bueno, esta es una noche de bendición, amén. Dice la Biblia en Juan 10:27, le voy a compartir ahí un versículo, pero el título es Seguidores de la Verdad, el Poder y la Libertad. Y me faltó ponerlo más acá. Bueno, pero es seguidores de la verdad, el poder y la libertad. Amén, somos seguidores. Tenemos que decir somos seguidores de la verdad, el poder y la libertad que Dios nos ha dado. Amén, no libertinaje, sino libertad en Cristo Jesús. Amén, que Dios les bendiga. Y que les saludo a todos de norte a sur, de este a oeste, a través del mundo, a través de su programa Radio Perseverando hasta el fin, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor para siempre. Amén. Así que vamos a compartir una palabra de Dios. Amén. Seguidores de la verdad, el poder y la libertad. Amén. Voy a compartir Juan capítulo 10, versículo 27. Después estaré cantando una alabanza. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Las ovejas oyen la voz de Dios, no cualquier voz, sino la voz de Dios, la palabra de Dios. Oyen la voz de Dios y Él nos conoce. Él conoce nuestra vida, y le siguen. Las ovejas le siguen. No tiene que estar diciendo el pastor, síganme. Las ovejas siguen al pastor. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 11. Entonces, Él ha venido para dar vida y vida en abundancia, ¿cierto? El enemigo viene a matar, robar, destruir. Pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. Las ovejas huyen del extraño, siguen solamente al pastor, porque conocen la voz de los extraños, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas conocen la voz del pastor. Las ovejas somos nosotros. Tenemos que conocer la palabra de Dios, que es la voz de Dios. No la voz de los que nos dicen, no el razonamiento de las personas, sino la voz de Dios, la palabra de Dios. Entonces las ovejas oyen al pastor, más al extraño no conocen su voz, entonces huyen del extraño. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, a lo que Dios permite, razona, amén, a lo que Dios quiere en nuestra vida. Tenemos que tener el razonamiento de la palabra de Dios, lo que Él quiere en nuestras vidas, amén, lo que Él quiere en nuestra vida, el razonamiento de Dios en el nombre de Jesucristo, lo que Él dice. Si su palabra dice que bendito nuestro entrar, bendito nuestro salir, así es. Si su palabra que dice que Él está en medio de 2 o 3 congregados, así es. Esa es su palabra, su razonamiento. Puede decir, podemos ver muchas cosas en el mundo, lo que está pasando, pero la Biblia dice que caerán, sí, a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Si tú no le das lugar al diablo, el enemigo no va a entrar de ninguna manera. Amén. Entonces estamos en las manos del Señor y eso es lo que tenemos que creer, porque hijo mío, dice, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ni siquiera el Espíritu Santo habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán
de venir. El Espíritu Santo también nos va a decir las cosas que habrán de venir, porque no hablará también por su propia cuenta, ni siquiera Jesucristo hablaba por su propia cuenta y el Espíritu Santo tampoco, sino todo lo que oyere del Padre. Pero a veces la gente quiere hablar por su propia cuenta y decir muchas cosas por su propia cuenta, pero ahí no obra el Señor, ahí no hay poder, ahí no hay obra, sino que quiere hablar por su propia cuenta. Por eso que el Espíritu del Señor dice que se sujetaba a Dios, amén, y no hablaba por su propia cuenta. Y te enseñará todo lo que habrá de venir. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que moraba en Él, porque Él estaba hablando la palabra de Dios, entonces estaba declarando lo que es la palabra de Dios. Entonces después viene Dios y hace la obra, Bendito sea el Señor para siempre. Él hace la obra. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. ¿No crees que yo soy? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, no hablará el Espíritu por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará al hablar la palabra de Dios. Él glorificará porque tomará de lo mío, dijo Jesús, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nosotros tenemos acceso a todo lo que Dios tiene a través del Espíritu Santo. Por eso tenemos que hablar su palabra. Bendito sea el Señor. Por eso que estamos siguiendo la verdad, el poder y la libertad. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, si no permanece en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar unidos a él, a hacer lo que él hace, a decir lo que él dice, porque él es el o sea, Él es la vid, nosotros somos los pámpamos, somos esas cositas delgaditas, y que eso ese tallito verdecito para la uva, ¿cierto? Eso somos nosotros, pero si separados de Él, nada podemos hacer. Tenemos que hacerlo con Él, tenemos que estar apegados a Él, tenemos que estar apegados a su voz, a su palabra, a su razonamiento, a lo que Él piensa. Por eso que Él dice que mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos, mis caminos más altos que vuestros caminos, porque tenemos pensamientos de debilidad, pensamientos de fracaso, pensamientos de miedo, pero Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Dios tiene pensamientos de éxito para nosotros, de victoria, de triunfo. En medio de la dificultad, el Señor pelea la guerra por nosotros, y eso tenemos que estar tranquilos a veces, porque a veces podemos cantar y alabar, pero a veces tenemos que estar tranquilos porque Él pelea la guerra por nosotros. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, eso es permanecer en Dios, en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que permanecer, pero ¿en qué? En la palabra, no en las emociones. Las emociones pasan, sino la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad te hará libre. ¿Qué es discípulo? Es ser idéntico a Jesús. Es tener los frutos del Espíritu Santo. Le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, nada hacía por sí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Él hablaba y hacía lo que Dios le decía.
totalmente sometido, totalmente sometido. Eso es lo que Dios quiere, que estemos sometidos a Él, a su palabra, no a lo que nosotros queremos, porque fracasamos. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cierto? Nosotros estamos con Él, lo vemos y vemos a Jesús, al Espíritu Santo. Podemos tener a Jesús, al Padre, que es un Dios trino. Discípulo se es todos los días, las 24/7. Eres parte de ese proceso de crecimiento divino, ¿cierto? Por eso dice la Biblia, Proverbios 4:20-22, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina todo tu cuerpo. Amén. Mucha gente tiene tradiciones, tiene religiosidad, tiene lo que él aprendió cuando niño, cuando niña, porque cuesta mucho desaprender, cuesta mucho salir de la religiosidad, de patrones religiosos, pero hay que salir de eso para tener la palabra de Dios. Y dice, por eso dice, hijo mío, está atento a mi palabra, no a tu costumbre, no a tu cultura, sino a la palabra de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras, porque la palabra es vida para los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Por eso dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdales en medio de tu corazón, en medio de tu hombre interior, porque son vida a los que las hallan y medicina, es vida y medicina a todo tu cuerpo. Mucha gente tiene su religiosidad, pero pasa enferma todo el día, pasa con rabia todo el día, porque no tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, como eso dice, que sin mí nada podéis hacer, ¿cierto? Si tú estás en la palabra de Dios, tú estás en la vid, nosotros somos los pámpanos y estamos pegados a la vid, vamos a dar fruto, pero fuera de él nos damos fruto, o sea, fuera de la palabra de Dios no vamos a dar fruto, ¿entiendes? No es la emoción, sino la palabra de Dios, la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, el yo no aprovecha para nada, el que diga yo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es la que te transforma. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Las palabras de Dios están saturadas de vida. ¿Y dónde obtendremos esa vida abundante? En la palabra. ¿Y dónde obtenemos la palabra? Bajo la unción del Espíritu Santo y leyendo la palabra de Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No de la boca humana, sino la boca de Dios, la palabra de Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue y de su presencia. Entonces Dios hizo la obra. ¿Por qué? Porque María dijo, hágase conforme a la palabra de Dios. Cuando decimos, hágase tu palabra en mi vida, yo quiero tu palabra, yo quiero estar apegado a lo que tú dices, no a las noticias, a lo que tú dices, Señor. Entonces Dios va a obrar en mí, va a hacer la obra en mi vida. Dice, siendo renacido, o sea, una mente transformada, renacidos no de simiente corruptible, no de esto todo corrupto que hay en el mundo, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros estamos renacidos, tenemos que renovar nuestra mente con una semilla, la semilla de Dios. Dice que la palabra no vuelve a él vacía. Cuando tú aceptas a Jesucristo, entra la palabra de Dios. El Señor dice que tú vales más que todos los tesoros del mundo. Dice la palabra de Dios que cuando aceptamos a Jesucristo, comenzamos a ser hijos e hijas de Dios. Dice la palabra de Dios que por sus heridas somos sanados. Dice la palabra de Dios que Él tiene pensamientos de bien y no de mal.
para nosotros. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor de Dios echa fuera todo miedo, todo temor. En el nombre de Jesús dice la palabra de Dios que Él nos ha dado la llave que podemos atar demonios y atar demonios y paralizarlo, echarlo fuera. Y en el nombre de Jesús también desatar vidas que están atadas por el diablo. Por eso que todo lo que atamos aquí en la tierra es atado en el cielo, y todo lo que desatamos aquí es desatado en el cielo. Es palabra de Dios. Por eso que cuando estamos apegados a la palabra de Dios y hablamos la palabra de Dios, viene el Señor y se manifiesta en obra, pero no se manifiesta en aquellos que son incrédulos, que no abren su corazón. No quiere el Señor eso, no quiere, el Señor quiere gente reverente, gente que se conoce, la persona que abre su corazón. Cuando decimos levante las manos para adorar, la persona adora, la persona bendice al Señor. No es el yo, sino lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén, lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso que es más peligroso a la persona que no quiere ser renovada, porque una mente no renovada y que lleva muchos años en la iglesia es más peligrosa que cualquiera, porque tiene su cultura, tradiciones, y le abre la puerta al enemigo. Pero también nosotros cerramos esa puerta. En el nombre de Jesucristo nosotros podemos cerrar toda puerta del enemigo en el nombre de Jesús, y podemos dar libertad al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, porque a todos les gusta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no son las emociones, no son las alabanzas, aunque alabamos al Señor, pero no es eso lo que te saca de la crisis, del problema. Lo que te saca de la crisis, del problema, es la palabra de Dios. Por eso que somos seguidores de la verdad, el poder y la libertad. Seguidores de la verdad, porque la verdad te hace libre, y hay poder en la palabra de Dios, y te liberta de toda ansiedad, de toda depresión, de todo desánimo, en el nombre de Jesucristo. Y lo vamos a creer, porque Dios está con nosotros. Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él dijo que se iba, pero no nos iba a dejar huérfanos. Él envió su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios, y por eso estamos confiados. Tenemos un asidero, tenemos la palabra de Dios, tenemos todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. No tanto el razonamiento, ni las emociones, ni las tradiciones, sino que ni la cultura. Eso no nos ayuda. Lo que nos va a ayudar en la crisis, en los problemas, es la palabra de Dios. Lo que nos va a ayudar en un momento de angustia, de tristeza, es la palabra de Dios. Porque Jehová es mi guerrero, Jehová es el que me sostiene, Jehová es el que pelea la guerra por mí. Dios está conmigo, Dios pelea la guerra por mí en el nombre de Jesucristo. Amén, lo creemos. Esa es la palabra de Dios. Dios pelea la guerra por ti. Dios te levanta de ahí donde tú estás. Eso es la palabra de Dios. Tú tienes que creerle a la palabra de Dios. Tienes que ser un seguidor de la verdad. La verdad te liberta. El poder de Dios y seguidores de la verdad, el poder y la libertad. Bendito sea el Señor, porque la palabra te da poder, la palabra te liberta. No una emoción, no solo gritos, sino el poder que tú te puedes sentir con esa paz de todo el día. Puedes andar tranquilo, porque la palabra va renovando tu vida. Es una semilla de no corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Hoy día hemos tenido un culto maravilloso también con la misma palabra de Dios. Claro que siempre uno puede dar la palabra y siempre va repitiendo otra cosa. Yo quiero orar por ti si tú estás todavía estás entre que aceptas y no aceptas a Jesús. Este es el momento indicado. Amén. Repite después de mí: Jesucristo, vengo a ti, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre y toma el control de mi vida. Sáname y sálvame. La presencia de tu Espíritu Santo cae sobre mí, arrancando toda tristeza y resentimiento. Contigo puedo perdonar y ser libre. En el nombre de Jesucristo, gracias Padre, te alabo y te bendigo y te doy toda la gloria, toda la honra,
toda la alabanza, toda exaltación, Padre. Gracias, Señor. Te bendigo, Señor. Te exalto, Dios mío. Gracias, Señor. Todo yugo del diablo, del mundo, de la carne, Padre Dios mío, cae por tierra, se pudre, se oxida, Dios mío, y todo yugo de posesión, obsesión, opresión demoníaca también cae por tierra, Señor, se oxida, se pudre. En el nombre de Jesús, todo lo que el enemigo quiera hacer contra mí, contra los hermanos, contra los siervos, las siervas, Padre Dios mío, es paralizado, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú peleas la guerra por nosotros. Tú dices, mía es la venganza, Señor. Tú nos libras de todo mal. Tú nos libras de hombres malos, de mujeres malas. Tú nos libras de intenciones malas del enemigo. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende, Padre. Lo creemos, esa es tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y toda vida que te acepta la ato a la cruz de Cristo, a la salvación y a la vida eterna. Yo declaro que ha pasado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a cantar una alabanza, amén. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito mi Dios. Gracias, Jesús. Sí, Señor. La vida verdadera, nosotros tus pámpanos, sin ti nos secamos. Tú, la vida verdadera, nosotros tus pámpanos, sin ti nos secamos y no podemos seguir. Espíritu Santo, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, llénanos, Señor. Bendito Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tú, la vida verdadera, nosotros tus pámpanos, sin ti nos secamos y no podemos vivir. Verdadera, nosotros tus pámpanos, sin ti nos secamos y no vivimos. Llénanos, Señor. Espíritu Santo, llénanos, Señor. Espíritu Santo, llénanos, Señor. Espíritu Santo, llénanos, Señor. Espíritu Santo. Bendito Señor. Gracias, Dios mío. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Aquí hay mucha gente que lo está viendo, ¿ven? Pero Lauro Cabrera Figueroa dice: bendiciones, mi amada. Amén. También lo bendigo y bendigo a toda esa gente linda que lo está viendo. Amén. Y todos aquellos que lo van a ver también. Amén. Ahí alcancé. Amén. Gloria a Dios.
Gloria al Señor, amén. Ya, alcanzamos entonces. Bueno, todos sean bendecidos grandemente, amén. Un abrazo grande para todos. Un ósculo santo. Dios nos bendiga. Estamos viéndolo y estamos hablando la palabra de Dios que les va a dar ánimo, amén. Les va a dar ánimo. Mucha gente no le gusta como yo predico porque dicen que predico muy suave, que tengo que retar más a la gente. No, yo no tengo que retar a la gente. No, yo tengo que hablar. Yo soy solamente un instrumento de las manos del Señor. Y yo creo que Jesús no vino al mundo a retar a la gente, a reprender a la gente, sino que amaba. Amén. Y por sus frutos se conoce el árbol. Amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No por los gritos. Amén. Así que Dios los bendiga y bueno, si no le gusta, no lo vea, pero, sí, pero hay millones de gente que lo ve. Amén. Así que un abrazo grande, un ósculo santo. Dios los bendiga a todos.